para registrar mi asistencia, por favor. Dávila Ramírez. Con gusto, diputada. Continuando con el orden del día, corresponde dar lectura de la iniciativa de punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente de la 63ª Legislatura del Estado de Zacatecas exhorta al Comité Ejecutivo Nacional de Morena a fin de que en el funcionamiento de este instituto político y de sus órganos administrativos se respeten y salvaguarden los derechos humanos de sus afiliados, de sus integrantes en sus órganos internos y de sus representantes en los poderes públicos. Tiene el uso de la palabra el diputado Jesús Padilla Estrada, autor de la misma. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante. El artículo 41, fracción primera, párrafos primero y segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala que los partidos políticos son entidades de interés público y que tienen como fin la participación del pueblo en la vida democrática. No hay que omitir mencionar que de conformidad con el artículo tercero, fracción segunda, inciso A, de la Carta Magna, se considerará a la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo, para lo cual el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos es condición sine qua non. El derecho humano a la libre manifestación de las ideas es una prerrogativa fundamental para los ciudadanos y un estándar para medir el grado de régimen democrático en un Estado. El artículo 6 de la Constitución General de la República señala que la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público. Lo anterior llama poderosamente la atención porque el día 20 de junio del 2019, en su cuenta de Twitter, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del Partido Movimiento Regeneración Nacional publicó que había acordado abrir un proceso de oficio en contra de 6 diputados locales en el estado de Sinaloa por haber votado en contra del matrimonio igualitario en esa legislatura. De conformidad con el artículo 49, inciso E, de los estatutos de Morena, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia debe ser independiente, imparcial, objetiva y tiene entre sus atribuciones y responsabilidades la de actuar de oficio en caso de flagrancia y evidencia pública de violación a la normatividad por algún protagonista del cambio verdadero. Sin embargo, nótese que los compañeros y compañeras diputadas de Morena en la legislatura de Sinaloa no incurrieron en ninguna violación a la normatividad, pues el haber expresado su voto en pleno ejercicio de sus responsabilidades como legisladores ante un tema de interés público, como lo es el matrimonio igualitario, no transgredió ni vulneró ningún marco legal. Por el contrario, expresar sus ideas a través del sufragio es parte de un ejercicio democrático y del resultado de la pluralidad que debe imperar en un parlamento, y no así los dogmas de la Santa Inquisición y los textos de Torquemada. Luego entonces es sumamente cuestionado que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia actúe con una especie de dolo y consigna contra los diputados por la manifestación de sus ideas. Más preocupante resulta el hecho de que pudiera a los compañeros legisladores y legisladoras establecérseles una inquisición judicial o administrativa. Por ello, aun y cuando la Carta Magna de nuestro país lo prohíbe tajantemente, en ese tema tan polémico como muchos otros, uno como legislador puede estar a favor o en contra, y esa decisión se puede tomar a partir de la perspectiva de derechos humanos o de las creencias que alguien tenga en lo particular. Pero no se puede imponer nada. El resultado de una votación tiene que ser producto de lo que determine la mayoría parlamentaria, lo cual es resultado de un sano ejercicio democrático y no por ello debe ser objeto de censura o represalia. Por añadidura, habría que dejar de manifiesto
que de conformidad con lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus artículos 14 y 16, nadie puede ser vencido ni privado de sus derechos, libertades o posesiones si no es escuchado y si no se le lleva a un procedimiento que cumpla con todas las formalidades establecidas en la norma. La jurisprudencia 20 del 2013, con el título Garantías de Audiencia, debe otorgarse por los partidos políticos, emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, señala que de la interpretación sistemática y funcional de los artículos 14, 16, 41, base cuarta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desprende que la garantía del debido procedimiento es un derecho fundamental y que los partidos políticos, en tanto entidades de interés público, con obligaciones y derechos y fines propios establecidos en la Constitución Federal y en las leyes reglamentarias, deben respetar los derechos fundamentales de sus militantes, para lo cual están obligados a incluir en sus estatutos procedimientos que cumplan con las garantías procesales mínimas. En esas condiciones, la garantía de audiencia debe observarse por los partidos políticos, previo a la emisión de cualquier acto que pudiera tener el efecto de privar a sus afiliados de algún derecho político electoral, constitucional, legal o estatutario, en la que tengan la posibilidad de ser oídos y vencidos en el procedimiento, con la oportunidad de aportar elementos de prueba para una adecuada defensa. Esta disposición inclusive es retomada y establecida en el segundo párrafo del artículo 47 de los referidos estatutos de Morena, cuando se establece que en Morena funcionará un sistema de justicia partidaria, pronta, expedita y con una sola instancia. Se garantizará el acceso a la justicia plena. Los procedimientos se ajustarán a las formalidades esenciales previstas en la Constitución y en las leyes, haciendo efectivas las garantías y las responsabilidades de los protagonistas del cambio verdadero. Por tanto, es imprescindible hacer un exhorto a la al Comité Ejecutivo Nacional de Morena a fin de que en el funcionamiento de este instituto político y de sus órganos administrativos se respeten y salvaguarden los derechos humanos de sus afiliados, así como de sus derechos políticos, de sus integrantes en sus órganos internos y de sus representantes en los poderes públicos. Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta Asamblea la presente iniciativa con punto de acuerdo. La Comisión Permanente de la 63ª Legislatura del Estado de Zacatecas exhorta respetuosamente al Comité Ejecutivo Nacional de Morena a fin de que en el funcionamiento de este instituto político y de sus órganos administrativos se respeten y salvaguarden los derechos humanos de sus afiliados, de sus integrantes en sus órganos internos y de sus representantes en los poderes públicos. Segundo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 105 del Reglamento General del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, se solicita que se apruebe esta iniciativa de punto de acuerdo con el carácter de urgente resolución, para lo cual se propone que dicho acuerdo se publique en el periódico oficial, órgano del Gobierno del Estado, y entre en vigor el día de su publicación. Suscribe el de la voz. ¿Sería cuánto?